Hola ¿Qué? Mónica, buenas noches. Todavía no ahí estás ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espérate, que estoy. Bien, gracias, bienvenida. Bienvenida. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Muy bien y muy emocionados con tu libro. Aquí justamente estamos platicando si será o no será o cómo fue. Entonces, pues, ¿Quién se metió a internet? A ver, quiero ver. yo sí me metí a ver las fui a ver de chismoso las fotos, si se parecían ¿Verdad? o no se parecían los hijos de Ah, Maximiliano y de Carlota. ¿qué te parece? Bueno, de Carlota se dice mucho. Bueno, la verdad es que se dice por varias razones. Uno, porque el compadre, el Maxim Weygand, es igualito a Van der Smissen, que era el capitán de la guardia de Carlota. Carlota no sería la primera mujer a la que encierran por portarse mal en las familias reales. Ahí está Juana la loca, que no estaba loca, nada más era celosa, y la tuvo encerrada el padre y luego el hijo durante más de la mitad de su vida. A Camille Claudel, la que fue pues una escultora maravillosa, que se dice que la mayoría de las esculturas las hizo ella y no Augusto Rodin, también la tuvo encerrado primero Augusto Rodin, luego el hermano, durante 3/4 partes de su vida. Entonces, lo más raro es que este señor, Maxim Weygand, es que nace en enero del 67, cuando Carlota se había ido hacía 6 meses, y lo mantiene, eso está documentado, el gobierno de Bélgica. O sea, el rey de Bélgica, Leopoldo, el hermano de Carlota, lo mantiene toda su vida en carreras, escuelas privadas y eso, que es lo que suelen hacer con los hijos ilegítimos. Tú ves las fotos de Weygand y de Van der Smissen y dices, pues sí hubo una mujer involucrada, pero pues quién sabe quién sería, ¿no? Pero porque es la familia real, tiene que pagarle. Y tú ves al hijo de la India Bonita, que ese lo fusilaron igual que Matahari, el mismo día, porque Matahari lo echó de cabeza. Entonces está muy interesante. Y la verdad es que es la cara de Maximiliano, o sea, tiene ahora sí que la prueba de ADN impresa en la cara, ¿no? Aunque no la estatura. Entonces está muy interesante. La verdad daba para una novela Muy bien, pues para escribir una continuación. de los espías. Eso está interesante, fíjate. Pero bueno, pues vamos empezando. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy estaremos platicando con Mónica Hernández acerca de su novela más reciente, La asesina de Juárez. Hay muchas preguntas, muchas leyendas por ahí. Así es que sin más, entramos en materia y pues hoy entró primero Heidi. Así es que Heidi, adelante con tu pregunta. Gracias. Hola, Mónica. Ay, a mí me gustó Hola, muchísimo tu libro, ¿eh? muchas gracias. Ya leí La Cofradía de las Viudas, que me gustó un poquito más que porque Fíjate que aprendí un montón. te voy a contar, la Cofradía de las Viudas hace una semana, 10 días, se ganó un premio. Entonces estoy muy, ¿Cuál? muy, muy contenta. Es una mención honorífica del International Latino Book Awards, el ILBA 2023, y se ganó una mención honorífica. Entonces estoy muy, muy contenta. Pues mira, a mí me gustó mucho y este también me gustó mucho. La verdad es que yo no sé, me imagino que te basaste en leyendas y todo, pero ¿qué tanto es leyenda y qué tanto te lo inventaste tú? Por ejemplo, que Juárez murió envenenado. Yo eso sí No, eso es nunca lo había leyenda. oído. No, eso es leyenda. Eh, Eso es leyenda. ¿Eso es leyenda o es De hecho, hay inventado por varias. ti? No, 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 de hecho hay varias. Hay varias. Una es la de la carambada, que dice que, porque esa mujer cuando la mandan matar, porque la andan buscando así como forajida, Sí. la dan por muerta, le dejan el cuerpo lleno de agujeros, y las monjas que todavía servían para poca cosa, pero para enfermeras sí, la arrastraron en un burro, le echaron en un burro y se la llevaron a un hospital para limpiarla. Cuando la están limpiando para pues, enterrarla, habla y pide un confesor. El confesor no guardó el secreto de confesión. Ella confiesa: padre, me quiero confesar, yo maté a Benito Juárez, lo envenené. Entonces, el cura no guardó el secreto de confusión, porque de ahí viene la leyenda. La otra es que Juárez tenía muchos enemigos, incluso dentro de los mismos liberales, porque ya era un dictador, o sea, se estaba quedando y quedando. En la última elección, pues fue el primero que embarazó urnas, hizo votar a los muertos, sobornó gobernadores, sobornó senadores. En aquella época, los hombres que votaban eran menos de 10,000 y eran hombres ilustres en el país, ¿no? De 8 y pico millones de mexicanos, solo 9,000 y poquitos votaban. Entonces, sobornando gente, ganó 4,000 y pico votos, incluso Teo con todos los muertos que votaron. Lerdo ganó 3,000 y algo, y Porfirio Díaz 1,000 y tantos. Entonces, ya tenía muchos enemigos, incluso dicen que dentro de los mismos masones, porque los traicionó a todos. Entonces, pues
parece ser que ya hasta los gringos ya lo querían ver muerto porque les falló con el tratado Liz Iglesias y con el Marilyn Ocampo. Entonces, como que tenía muchos enemigos ya, y el tema de que, además te voy a decir, el acta de defunción dice que murió por inflamación del simpático, o sea, eso no es una enfermedad. La angina de pecho es un síntoma, tampoco es una enfermedad. Y sí es verdad que fue una fiesta 21 días antes de morirse. Y el veneno, tú lo buscas 21 y dice veneno con el que mataron a Juárez. Entonces, sí da para muchas ¿Así leyendas. Ahora, dice? sí, métete ahorita a Google y dile 21 y te dice veneno, no sé qué, y te pone el nombre de la flor. 21. Ok. 21. Es uno de los nombres, hay unos capítulos que son los del veneno, y le voy poniendo los nombres técnicos, Asclepias curasábica, Sí, todos sí, esos sí. nombres son de 21, que es la flor de sangre y todo esto. Y se supone que es como todos los medicamentos, todas las hierbas, es una hierba curativa, pero también puede ser un veneno mortal. Y en aquella época no había autopsia, y además este veneno pues no funciona al día siguiente de que, ay, mira, comió algo y la lengua negra. Funciona 21 días después de haberlo ingerido. Entonces, no, la leyenda no me la inventé yo. Yo me inventé, mira, yo lo que tenía era el cuerpo, así que tenía el cuerpo, tenía el delito, tenía el arma, tenía la asesina, lo que me faltaba era el móvil. Y ese pues es ese me lo inventé yo, que es el doble. El de José Joaquín, ¿no? Ese es el que me invento yo, el del doble, sí. Lo demás ahí Pues, estaba. pues me gustó mucho tu libro, muchas gracias y a ver cuál es el siguiente, porque la verdad es que mi género favorito es novela histórica y tus novelas históricas son verdaderamente muy buenas. Muchas La gracias. verdad, te metes en el libro y yo, en cuanto lo empecé, teníamos que ir leyendo semana por semana, pero yo me lo eché de un jalón. Y cuando estaban ellos en el segundo, yo ya me lo había acabado porque no me pude parar. O sea, yo necesito saber hasta que acaba. Muchas gracias, me gustó muchísimo. No, gracias, Heidi. Amanda, adelante. Hola Mónica, Hola, buenas qué noches. gusto, no te imaginaba así, no sé, porque tenía otra concepción de ti, pero A ver, sí, cuenta. no, te creía más seria o no sé, tenía la Soy impresión, muy seria. no, qué pena me da decirte que no es cierto, pero tu libro me Soy encantó tímida y soy penosa. y cómo no, en la otra vida será, sí, no. A mí tu libro me encantó, igual me lo quise devorar y bueno, de alguna manera ya contestaste. Yo decía, ¿de dónde sacó tanta leyenda? ¿De dónde tiene esta imaginación? ¿De dónde, digo, te pusiste a hablar de vajillas, de manteles, de los tapetes? Yo decía, o sea, ¿qué capacidad tienes? ¿De dónde la sacas? ¿Qué pasó por ahí no sé, en tu Yo creo que sí. historia? No, yo creo que sí tengo mucha imaginación. O sea, el otro día platicaba con una escritora, que es bastante conocida y me decía, dice, ¿cómo tienes tanta imaginación? No sé, yo creo que por eso duermo bien, porque mi cabeza está todo el día dándole vueltas ahí como una ardillita o como un ratoncito en una, ya sabes, no sé. Supongo que son los libros que he leído, realmente, y te voy a decir, para este libro pues fui a Querétaro, fui a Viena, vi la casa donde nació Maximiliano, donde creció Maximiliano de niño, visité todo el vestuario y el museo que hay, la parte del museo dedicado a la excuñada que era la Sisi. Entonces ahí y además te voy a decir, ahí por ejemplo en el Hofburg hay una sección que ya lo hicieron como pasillos, como si fueran libreros, de muebles y vajillas y centros de mesa y no sé qué, y hay cosas de Maximiliano que las encargó hacer que les hacía las vajillas imperiales allá en el imperio, ahora sí que en Austria, pero nunca para cuando las terminaron, ya no estaba Maximiliano, entonces ahí están las vajillas y está la caja de madera con las que las iban a montar en el barco, con las piezas de madera para detenerlos, no sé, 50 platos así hondos y los 50 tendidos y las tazas y eso, todo embona la porcelana no solo dentro del guacal de madera gigantesco, sino dentro tiene las piezas para que entre toda la vajilla y no se rompa en el viaje de barco. Entonces todo eso está ahí, todo eso se puede visitar. Digo, eso lo fui hace mucho tiempo porque yo tenía mucha curiosidad. Yo empecé por Justo Armas. Yo me encontré un libro hace muchos años cuando vivía en España
de un escritor que se llama Santiago Miralles, que se llama La Tierra Ligera, el libro, y me llamó mucho la atención porque tengo la facilidad de, por cuestiones, ahora sí que familia política, alguien que conoce a alguien que anda con alguien, tiene ir a El Salvador. Y entonces sí, efectivamente ahí en El Salvador Justo Armas para los salvadoreños es Maximiliano. O sea, apareció de la nada como si lo hubieran soltado de un globo. La verdad es que llegó por barco en el San Salvador en noviembre de 1867. Y pues era un hombre alto, rubio, medio calvo, que hablaba muchos idiomas, ya no tenía la barba. Y la única peculiaridad es que tenía, que era la estatura, que hablaba chorrocientos idiomas, trabajó como encargado del protocolo para el gobierno salvadoreño. Y siempre anduvo descalzo y se hizo llamar Justo Armas. Por supuesto, en aquella época pues no tenían papeles, entonces le decían, me llamo Justo Armas, le dijeron, ahora sí, te llamas Justo Armas. Y la leyenda que este señor hace un libro es acerca, digo, que la tierra te sea ligera es como un dicho que diciendo que tu muerte sea amable, ¿no? Es como un deseo de buena voluntad. Y entonces en esto explican que cuando fue la Primera Guerra Mundial, el hermano de Maximiliano, Francisco José, el que fue marido de Sisi, se murió a mitad de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como ya no tenía el hijo, porque el hijo se había suicidado junto con la amante, en el rollo este de Mayerling, le pedía que regresara para que él se hiciera cargo de cómo fue el heredero, que finalmente recayó, no es cierto, antes de la Primera Guerra Mundial, finalmente recayó en un sobrino, que fue el que mataron, y se inició la Primera Guerra Mundial. Entonces, le piden que vaya, que regrese, que le restituyen los derechos, y él dijo, váyase el diablo, no me los quisieron dar cuando tenía derecho a ellos, ahora ya no regreso, ¿no? Entonces, te digo, ya lo dan por hecho, porque además este señor alto que se hizo llamar Justo Armas, pues tenía las copas de Maximiliano, los muebles de Maximiliano, tenía muchas cosas que pertenecieron al Imperio Mexicano, porque están monogramadas. Y entonces, allá lo dan por hecho, ahí ni lo cuestionan. Y a mí me llamó mucho la atención, entonces te digo, yo primero tenía a ver, ¿cómo? Después de muchos años, conocí en Querétaro la leyenda de la Carambada, porque tiene un corrido. Y no cualquiera le hacen un corrido. Entonces, digo, corrido de la Adelita, pero pues Adelita no es una, es un colectivo de mujeres, ¿no? Y a la Carambada le hicieron un corrido porque era, pues, su principal atributo era que peleaba y que montaba y que se comportaba como hombre, es como el atributo principal, ¿no? Pero tiene un corrido, tiene un barrio en Querétaro que se llama La Carambada, que está de camino a la fábrica de Hércules, que todavía existe ahí en Querétaro y ahora es un centro de artes, ya no es una fábrica de hilos. Entonces, justo yo decía, ¿y cómo alguien va a decir que mató por qué alguien va a decir que mató a Maximiliano? Ah, pues es que le mató al novio. Ah, pues entonces encontré, ahora sí que te digo, me faltaba el móvil y lo encontré. Aunque te voy a decir, está medio manipulado, porque realmente, para como yo diseñé, ahora sí que como yo me imaginé Emilia, de entre los 20 nombres que hay, porque había Emilia, Leonarda, Oliveria, hay un montón de nombres para la Carambada, había varias descripciones físicas, que si era alta, que si era baja, que si era rubia, que si era morena, que si tenía ojo oscuro, que si tenía ojo azul. Yo creo que también pasaba como lo de Joaquín Murrieta o Chucho Roto, que todos decían que se llamaban igual para que nadie supiera quién era. Pero bueno, entre todas las descripciones, yo creo que ella tiene dos cosas. Para mí, en mi novela, la muñeca y la idea del amor, porque no es que tuviera el amor, tenía la idea del amor. Y finalmente los amores que duran menos son los que duran más, ¿no? Entonces ella encuentra una motivación de lo único que era de ella, que era esa idea del amor. Y cuando se la quitan, pues dedica su vida a... O sea, una persona que supuestamente, o sea, yo tenía que justificar un montón de años, ¿no? Porque la leyenda es así. La leyenda es, pues es que le mató al novio cuando lo del imperio. Y pues Juárez murió 5 años después. Entonces como que me faltaban ahí llenar unos huecos, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, pues básicamente eso fue lo que yo rellené. Ok, gracias. Nombre a ti. Muy bien, Mariana, adelante. Hola, Mónica. Hola, Mariana. Oye, hola de nuevo. sí, se me hizo tan interesante cómo fuiste armando la historia y ese final que hiciste, bueno, de maravilla. Yo les comentaba a los compañeros que como mi padre era de Querétaro, esta leyenda siempre la supimos en casa, incluso leí hace muchísimo tiempo un libro que a lo mejor sí lo leíste también, que se llama Carambada, que creo que es el único que hay, de Joel Verdeja Sousa, mero, ¿sí? Sí. Pero es muy diferente, sí, es muy diferente, pero bueno, sí. Bueno, yo tengo la edición de 1959. La Entonces, original fue la del 41, sí, la del 41 fue no, pues estás mejor.
Pero es igual, o sea, bueno, no sé. No sé si hayan cambiado. Mira, costó 25 pesotes. Le voy a quitar el precio. Acabo de ver que tiene Bueno. 25 pesotes. Y, y entonces, a veces cuando íbamos a Querétaro, mi papá nos decía, miren, ese es el cerro donde se escondía la carambada. Entonces, a mí me dio mucha emoción que pudiera, que escribieras esta novela y que, bueno, pues la hayas dado a conocer así. Y mi pregunta es, de todo esto que escribiste y de lo que investigaste, ¿qué fue lo más emocionante para ti? Creo que lo de Maximiliano, encontrármelo en El Salvador. Porque también hay mucha leyenda. O sea, yo de hecho lo que hice fue juntar dos leyendas. Una de alguien que confesó haber matado a Juárez y la otra de, pues también siempre se ha dicho que Juárez no podía matar a Maximiliano. Aparte del que le escribieron, hasta Víctor Hugo le escribió que no lo podía hacer. Eran masones y un masón no puede matar a un masón. Entonces, eso va en contra de los, ¿cómo te diré? De los juramentos. Te voy a decir que me sorprendió mucho encontrarme la figura de Juárez, del de carne y hueso, que hoy en día pues es un personaje, ya sabes, que el que hizo la patria y el puro choro. En el día a día, en 1850, 70, lo detestaban. O sea, era no solo el anticristo. Los mexicanos siempre hemos sido, y quiero decir, seguimos siendo tradicionalmente y mayoritariamente conservadores. Y no conservadores porque todos vayan a misa, que muchos todavía, y la Virgen es sagrada, y la Virgen de Guadalupe, bueno, la gente no es religiosa, no es católica, es guadalupana, ¿no? Sino estos valores tradicionales conservadores de comer en familia, cenar en familia, festejar el 10 de mayo, todos estos valores son súper conservadores. Entonces, tener un compadre que despedaza las iglesias, que saca a las monjas y les echa a la calle, que echa a los curas, que les quita la educación, todo este tema de voltear los valores del día a día de la gente, pues claro que la gente lo odiaba y lo detestaba. No es cierto que lo quisieran y que digan, ay, el gran hacedor de la patria y nos dio... No es cierto, en el día a día la gente lo aborrecía. Y yo este Juárez no lo conocía porque yo conocía el del libro de texto. Y la verdad es que encontrarme el personaje que todo el mundo admira, y la frase esa del respeto al derecho ajeno, ni la dijo él, también se la robó, ¿no? O sea, y que se haya, te digo, embarazado urnas, hecho votar, todo eso que tenemos y seguimos teniendo después, 100 años, 150 años después, él empezó. O sea, él empezó con la mayor, incluso hasta contra Santana sale perdiendo, la mayor corrupción. Estos tratados de vender parte del país, el Ocampo, el Magdaleno Campo y el Liz Iglesias, que poco se estudian. Y dice, ay, no, él no los firmó. Claro que él no puso la cara, pero los mandó a negociar. Él se quedó en el gobierno y derrotó a los franceses porque con el ejército americano, la mujer, Margarita Massa, fue una gran diplomática que tampoco se le ha reconocido. Ella fue la que estuvo negociando que le mandaran las armas y los soldados de cuando terminó la Guerra Civil Americana. Entonces se quedaron ellos con armas y con soldados entrenados y vinieron a México a pelear del lado liberal. Ni siquiera tenían para pagarle ese. Entonces, ¿cómo le pagaba? Pues le pagó con todo lo que después critican de Porfirio Díaz. Te pagó con el primer banco, las líneas de tren. O sea, tú ves el testamento de Benito Juárez, que es público, lo buscas en internet, y pues, ¿cuál pobreza franciscana? Ya empezamos. Tenía casas, coches, tapetes, muebles, joyas, carruajes, todo eso está listado como, aparte dinero, bonos de muchas empresas, de ferrocarriles, de bancos, de petroleras, o sea, ya tenía, él empezó con todos estos negocios de lo que se benefició y de darles, ¿cómo te diría?, a los americanos todas estas inversiones, porque con eso pagó que le ayudaran a ganar la guerra a los europeos, porque los americanos no querían a los europeos en México, querían meterse ellos, y aquí siguen, ¿no? Entonces, encontrarme a mí este personaje, el de veras, el de carne y hueso, no el de bronce de las estatuas, para mí fue una sorpresa, no muy agradable, pero muy ilustrativa, porque ahora entiendes por qué después de un Benito Juárez vino un Díaz, y por qué después de un Díaz hubo un Madero, y por qué después de un Madero hubo un desorden, y por qué luego empezó el PNR que se convirtió en el PRI, y por qué después del PRI vino el PAN, y por qué regresó el PRI, porque ahora está Morena. O sea, te explica realmente leer esta historia por qué estamos como estamos. Entonces eso fue lo más sorprendente. Muchas gracias, Mónica. No, de nada. Juan José, adelante. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Hola, Es ¿cómo un estás? gusto
Muy bien, es un gusto escucharte, la verdad. La Cofradía de las Viudas lo leí en diciembre, una cosa así. Maravillosa historia. Mi mamá completamente es Jerónima. Te lo juro, es idéntica, de las cosas Me que hace encanta. es idéntica. Entonces, cuando salió tu nuevo libro de la asesina de Juárez, dije, lo tengo que comenzar, lo tengo que comenzar. Y pues apenas me di la oportunidad de acompañarlo un poco con el audiolibro, que no sé qué tanta injerencia tienes ahí y qué tanta intervención tienes, ya nos platicarás. Pero a mí me fascinó precisamente esto que dices. Cambiar la imagen que tenemos de Benito Juárez, me gustaría saber por qué crees que nos lo enseñan de esa manera en los libros de texto. Y también algo que me sorprendió bastante es que al final nos muestras todo un bagaje cultural que tienes de esta bibliografía. Me gustaría saber cómo le encontraste pies y cabeza a esto, porque si leíste absolutamente todo, si te ibas directamente a algo en particular sobre la carambada. Me gustaría saber cómo fue este proceso de investigación. Ya nos comentaste que hiciste viajes, que viste precisamente todos los artilugios y cosas que había en la época, pero ¿cómo le encuentras pies y cabeza a toda esta información? ¿Cómo no te pierdes entre tanta información? Porque seguramente es una labor titánica lo que hiciste. Me gustaría saber cómo estudias esta historia de México. Muchísimas No, gracias. vamos por partes. Primero te voy a contestar. El tema de injerencia, ninguna. Y no puedo usar mi voz porque ya oyes mi voz. Hablo súper rápido, entonces eso no sirve para el audiolibro. El que quedó terminado es de 11 horas. Yo creo que lo haría como en 5, entonces eso no sirve. El tema de la documentación, pues hay que ser muy mañoso, esa es la verdad. Yo normalmente las historias cuando las empiezo es cuando sé cómo van a terminar. Yo tengo como 10, no 10, pero 3, 4 historias ahí a medias y no las he empezado porque no sé cómo terminan. Y yo si no sé cómo termina una historia no la puedo empezar a trabajar. Pues ya que sé cómo va a acabar, digo, la estructura clásica de una novela empieza aquí, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Le pasa todo esto para llegar acá. Y aquí cuando está a punto de que le salga todo de cabeza, le sale bien, ¿no? Entonces, yo estructuro la historia, quiero contar esta historia y la voy haciendo por capítulo que va a pasar en cada capítulo. Y entonces ya nada más investigo lo que necesito en ese capítulo. Y te digo de investigación a lugares, por ejemplo, a Querétaro fui un par de veces, me chuté todo el convento de la Cruz, entonces ese pasillo con esa escalera que sale ese pasadizo del acueducto de debajo de los visité. Hay unos que se pueden ver y otros que no te dejan, porque el convento de la Cruz todavía es un convento de clausura y hay gente estudiando. Es un seminario, todavía hay alumnos que están estudiando para ser sacerdotes, entonces no puedes entrar a todo, pero está en la parte del huerto, que ahí está toda la barda lleno de agujeros, de guerras variadas, está toda la parte de los túneles, que normalmente en el Bajío, esto de los túneles es muy divertido, porque en Guanajuato se pueden visitar, les pusieron luz, y esos túneles antes eran el drenaje. Digo, Guanajuato es un cerro y la gente vivía arriba, pero ahora puedes pasar por abajo del túnel, está iluminado y esa antes era la tubería. Pero eso existe en San Juan de los Lagos, existe en Querétaro, existe en muchísimas ciudades y se usaron tanto para las guerras de la independencia, que fueron 4, no una, se usaron para la invasión americana, se usaron para la guerra de los cristeros y por supuesto para las intervenciones tanto americana como francesa. Entonces hay partes que todavía se pueden ver, todavía existen. Esto del acueducto y la historia de la hojita, esa no me la inventé yo, la escuché y dije, bueno, por supuesto que yo le puse mucha floritura, pero esta historia del fontanero, que es la palabra antigua para decir plomero, sí le ponían unas hojas y cuando la hoja se la llevaba el agua, pues le ponían otra. Entonces, el sitio de Querétaro duró muchísimo porque tenían agua, no tenían comida, pero tenían agua. O sea, el agua llegaba a las fuentes públicas. Entonces me fui a la escalera, conté cuántos pasos, vi que se ve desde la ventana, me metí a la celda, ¿no? El Museo de la Restauración, que antes era el convento de capuchinas, igual, o sea, te dice, esta no era la celda original, la original era esta. Y lo demás, pues, está más fácil armarlo porque documentación histórica, sí se sabe que Maximiliano no asistió al juicio. El que lo defendió era Mariano Riva Palacio, que ya era un señor mayor, el padre de Vicente Riva Palacio. Y además, otra cosa que también describe que tenía en él es que la gente que lo trataba y hablaba con él lo adoraba, porque era como un tipo como, pues, educado, entrañable, cariñoso, educado, ¿no? Afable, no sé. Todo el mundo que trataba como... Entonces, ¿qué pasaba? Le cambiaban los guardias cada rato, porque se enamoraban de él, o sea, los trataba todos tan bien, o sea, no era
pues, semidios, ¿no? Como suelen ser los reyes o como han sido muchos reyes. Este era como un trato muy cercano. Entonces le cambiaban y le cambiaban los guardias. Entonces no asiste y dicen que tiene diarrea. Entonces el tema es que tiene diarrea, entonces vente al médico y le cambian los guardias y le cambian los guardias. El día que los van a fusilar, que es el 16 de junio, cuando van por ellos, le dicen, no, se cambió 3 días. Ah, pues qué cruel es Juárez, ¿no? Pues 3 días más. Y el día que lo van a fusilar, avisan que los van a fusilar a las 10 de la mañana. De hecho, hay una foto que es pública, que están todos los pelotones que lo van a llevar y lo van a escoltar para sacarlos. Y si tú ves la foto, que yo no soy experta, se ve que la sombra, pues ya es más de 10 de la mañana, es como mediodía, porque ya no hay sombra en el suelo de ahí de calle frente al convento de las Capuchinas, que ahora es el Museo de la Restauración ahí en Querétaro. Entonces, cuando se dan cuenta que ya los habían sacado a las 5 de la mañana porque los habían fusilado a las 6. Y el de pelotón de fusilamiento cambiaron a unos compadres que nunca lo hubieran visto, ni en foto, porque ya existían fotos. Al fotógrafo no lo dejan acercarse, entonces una foto que hay muy vaga, muy difusa, es muy lejana. Entonces nada más ves una figura más alta a la derecha que las otras dos. Entonces hay como muchas cosas que se prestan, pero el tema del embalsamamiento es todo real. Le cortaron la barba para venderlo. El doctor Licea hizo fotos con otro fotógrafo y le estuvieron vendiendo como estampitas. Hay gente que mandaba, que eso siempre ha sido como tradición por aquello de la sangre azul, que no es azul, a remojar trapos y pañuelos en la sangre del muerto para guardarlo de reliquia. O sea, existen estas reliquias todavía. Por ejemplo, hay alguien que dice en Francia que tiene una vasija con la sangre de Luis XVI cuando lo guillotinaron. Y sí, la vasija tiene manchas de sangre vieja y hasta le han sacado ADN, ¿no? Entonces hay muchas cosas de estas fetiches que se prestan mucho para poder, pues para hacer una historia, ¿no? Entonces digo, yo la verdad te voy a decir, me iba leyendo más lo clásico de la época, o sea, los diarios de Pablo de Colonis, el de Blasio, que fue el secretario, los libros que escribió Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Lerdo de Tejada, las cartas de amor de Lerdo de Tejada a una enamorada, para ver un poco cómo hablaba la gente en la época. Hay cartas de Benito Juárez a sus hijos, cartas de Margarita Maza a Benito Juárez, acerca de estos tratados disque ocultos que pues todo el mundo sabe, pero no te los enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos por ahí va. O sea, yo que estructuro por capítulo qué va a pasar, nada más me enfoco a buscar lo de ese capítulo, porque si no tienes razón, te pierdes. O sea, te pones a leer, puedes estar leyendo, que es lo que suele pasar mucho en los talleres. Te pones a investigar de una época y puedes leer 10 años y no terminas. Entonces yo acoto qué quiero contar en cada parte, qué necesito en ese capítulo y es lo único que me pongo a buscar. Porque si no, sí te pierdes en la investigación, o sea, te vuelves un experto en nada. Entonces, pues ahí más o menos, no sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias. Te O sea, son mis mañas, ahora sí que son mis mañas, ¿no? Cada quien tiene las suyas. Si le quieres platicar a tu mamá de la cofradía de las viudas, te voy a decir qué pasó. Cuando me dijeron, ¿y cómo saliste los personajes tan? Le digo, la verdad, mi truco fue que agarré, son 7 mujeres, no me había dado cuenta del número, pero agarré cada una es un pecado capital. Entonces, una es la ira, una la soberbia, una la lujuria, una la gula, una no. Entonces dije, a ver, ¿cómo reaccionaría a la gula? Pues la gula contestaría esto. ¿Cómo reaccionaría a la ira? Pues la ira haría no sé qué. Hay mañas, te puedes agarrar de cualquier elemento que tengas a la mano pues para desarrollar personajes o para darles personalidad, por ejemplo, ¿no? Cada carácter. Qué buena maña tienes. Te seguiremos leyendo. Soy muy mañosa. Sí. Muy mañoso. La verdad, sí. Sí, la verdad, sí. Muchas gracias, Mónica. No, hombre, a ti. Ruby, adelante. Hola, Mónica. Nos hemos estado Hola. mensajeando. Luby, desde Honduras. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias. Encantada. Bueno, Igual. gracias por compartir todo este contexto histórico para mí desconocido y pues todo lo que has aprendido a través de tus investigaciones, porque es una realidad que se sigue repitiendo en nuestros países, estos abusos, estos excesos de las personas que llegan al poder. Y bueno, seguimos sufriendo los pueblos a causa de esto, ¿verdad? Y bueno, tiene que haber un principio y se complican las cosas. A mí me encantaron, bueno, ya te había escrito y te había dicho que me encantó la cofradía, pero me gustó todavía más porque me parece que Leonarda, Emilia, pues esta muchacha que inicia siendo campesina y luego termina de bandolera y luego es dama de sociedad, realmente
es una mujer fuerte, es una mujer inteligente, es una mujer que se sobrepone a sus dificultades y realmente es lo que nos toca a la mayoría de las mujeres latinoamericanas, pues, ¿verdad? Seguir adelante, reinventándonos y todo. ¿De dónde sacas tu energía para esto? Le explicaste a Juan que eres muy creativa, inventas y todos estos personajes y vas armándolos. Pero en el caso de ella, ¿cómo quisiste? O sea, ¿por qué querías que ella viniera de este sufrimiento tan terrible, verdad? A pasar estas soledades y luego encontrarse una familia que al final tampoco pudo terminar siendo del todo feliz. Y eso es básicamente. Pues esa es parte de la leyenda. Fíjate que la leyenda tiene muchos huecos. O te dicen de una mujer que se crió en la sierra de Querétaro, en la punta, que era bandolera. De hecho, hay muchas descripciones, te digo que si era rubia, que si era morena, que si tal. Yo ahora escogí una rubia porque, como pasó en México varias veces, existió un mestizaje involuntario. O sea, cuando entran los americanos a poner su bandera en nuestro Palacio Nacional, pues fueron dejando muchos hijos. De hecho, hoy en México todavía en muchos pueblos hay muchas personas que nadie se explica por qué tienen ojos claros y cabello rubio. Entonces hubo un mestizaje absolutamente involuntario, ¿no? En este país, por donde iban pasando, por ahí hay muchos descendientes que pues siguen teniendo cabellos claros y ojos claros, ¿no? Entonces, y luego nada me justificaba, nada, no encontré nada que dijera cómo ella llegó a ser una señorita de la sociedad queretana, que es de donde tiene el novio, y ella pasa a formar, eso de que pasa a formar parte de la corte, pues eso me lo inventé yo, pero porque me justificaba todavía más de que él fuera tan cercano que lo tuvieran que fusilar, o que lo tuvieran que escoger a él, ¿no? Porque dices, ¿por qué van a matar a uno? Porque además te voy a decir, en el verdadero sitio de Querétaro, a la mayoría de los soldados, hay una traición, precisamente del Miguel López, y él, no se sabe si hay dos versiones, que realmente él los vendió, o sea, él cobró una lana por abrirles la puerta, y la otra que es más creíble, es muy difícil que una sola persona tuviera la entrada, o sea, el acceso a la puerta y que todos entraran y no dispararan ni un tiro. Cuando agarran a Maximiliano, lo llevan preso a Miramoña Mejía, se les pierde unas horas y aparece una imagen muy bonita que hay un cuadro donde le está entregando, sobre un corcel blanco le está entregando la espada a Mariano Escobedo. Sí se les pierde varias horas Entonces parece ser, de todas las versiones que yo encontré, más que Miguel López fue un traidor, es que le pidió de favor, me dice, sabes que ya no puedo soportar que la gente siga muriendo de hambre, ya no hay ni perros para comer, me voy a rendir, entonces les voy a dejar todo abierto. Y el que fue llevar el mensaje fue Miguel López. Entonces también muchas veces le ha tratado como que fue el gran traidor, pero por otro lado fue como el de, bueno, a él le encargaron que hiciera de Judas voluntario, porque realmente entraron los soldados de los liberales, de Mariano Escobedo, no dispararon ni un tiro y solo detuvieron a Maximiliano, a Miramoña Mejía y son a los que fusilan. Entonces no había ninguna justificación por la que mataran a otros soldados. O sea, no había nada. Entonces yo digo, esta leyenda es, hay una mujer que está de bandolera en la punta y asalta diligencias y roba a los ricos para darle a los pobres. Acaba en la sociedad queretana, le matan al novio, que era del ejército imperial. Se desquita y mata al gobernador para probar el veneno y luego mata al presidente del país. Todo lo demás había que rellenarlo. Entonces, pues ahí, no sé cómo, la verdad si me preguntas, pues a mí se me hizo como muy fácil sumar 2 más 2, ¿no? Dice, pues entonces va acá. Yo por eso le escogí rubia de ojos claros, porque dije, como somos de prejuiciosos en este país, era mucho más fácil en 1850 y pico aceptar a alguien que tenía pinta como de señorita de sociedad, aunque fuera solo por la cara, como dentro de una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se justificaba que alguien la recogiera? Bueno, yo sí sé de muchos casos, incluso uno familiar, que tengo fotos de una tía abuela, que en sus fotos tiene 2 apellidos, porque la adoptó una familia, pero luego no, es muy confuso. Y mi tía tenía, aparte de rubio, tenía los ojos como de grises, así de todos colores. Entonces, no hay explicaciones para muchas cosas. Entonces, pues agarras de lo que, y a ver, ¿y qué tal si entonces les falla un asalto y entonces la agarran y creen que es raptada y entonces se la queda? Eso me lo fui, igual que lo de la prueba con el primo, pues también con ese prueba el veneno, ¿no? Porque pues el primo se las debe y se las paga. Sí, es verdad, es un personaje muy resiliente, que es la palabra que se usaría hoy, un personaje que se va adaptando, pero no porque sea muy, me las pagas, es porque tiene que sobrevivir. O sea, todo lo que va hacia... Ahora, también te voy a decir, mis personajes en el anterior y en pues son las protagonistas, pero también son las villanas. O sea, en ambos casos las protagonistas son las asesinas.
Entonces yo no sé si es una buena recomendación, pero, pero mis protagonistas son asesinas y con veneno. O sea, ya me di cuenta que tengo que cambiar de idea, tengo que leer otras cosas. Ya no voy a leer tanto Agatha Christie. Leí mucho Agatha Christie de niña. No, muchísimas gracias y prometo buscarte cuando lo podamos leer aquí en Honduras. Ya lo mandamos a traer y esperamos que esté aquí diciembre, enero. Te Un lo abrazo, agradezco muchísimo. Mónica. Un abrazo. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu Hola, libro. Ale. Buenas Como lo noches. mencionamos, me mostraste un Benito Juárez que no te enseñan en la escuela. O sea, yo me acuerdo que mi mamá sí, Benito Juárez, un oaxaqueño pobre que logró sobresalir y tú me rompiste todo esto de dictador. También me hizo cuestionar, o sea, ¿por qué si él salió de la iglesia insistía en esta parte, ¿no? De despojar a la iglesia de todo. O sea, ¿qué coraje les tenía? O sea, Es la muchos, o sea, palabra. Esa es la palabra. hubo una parte del libro que les platicaba, es que esta parte no me gustó tanto donde cuentas de, ay, estamos tejiendo los mantelitos para casarnos. Ay, o sea, a mí me pareció aburrida, ¿no? Pero era parte de la historia yo les decía, es que no puedo entender cómo las niñas ricas las mandaban a ser criadas de la emperatriz, pero me decían, pues es que sí, era parte donde conocían a los esposos, donde se codeaban con la sociedad y pues sí, no había otra. Entonces, estuvo muy padre también la de los cuadernitos para los bailes, yo qué es eso, y alguien del grupo Yo tengo uno, familia, yo tengo el carnet de baile de la abuela de mi marido. Era una señorita de la sociedad porfiriana y tiene su carnet de baile. Sí, Fíjate, ¿has leído Mujercitas o visto alguna de las versiones? sí, en película nada más. Ajá. Bueno, hay una parte donde Meg se va a casa de unos amigos que la llevan y la visten y la peinan y la maquillan y le hacen llamar Daisy, que es como el nombre de mascota, como si fuera. Pero ese era el tema, o sea, niñas arregladas bien en una casa, o como la de Lo que el viento se llevó, que se llevan a todas las niñas bien, a que duerman la siesta, para luego para el baile y así. O sea, era la manera de buscarles un buen marido porque finalmente las mujeres no tenían otra cosa en la vida más que verse bonitas. Eso de calladita estás más bonita tiene una razón, verse bonitas para conseguir un buen partido, para alguien que las mantuviera bien. O sea, realmente esa era la función de las mujeres, encontrar un buen partido para luego pues ser las señoras de su casa y reproducirse, porque no tenían otra labor. Entonces sí, esa parte es difícil, pero yo te prometo que preguntando en tus pasadas te vas a encontrar todas las tías que tienen bordadas las toallas y las sábanas y las orillas de las fundas de las almohadas. Eso hay una novela que ya la hicieron, ya la volvieron a escribir otra autora hace un par de años, se llama Desiree. Desiree Clary fue la prometida muchos años de Napoleón, el primer Napoleón, ahora sí que el principal. Y fue su prometida y durante años estuvo bordando. Y estuvo bordando en todo su ajuar, porque bordaban año y medio, 2, porque la boda no era pronto, era de que bordaban sábanas, toallas, manteles, trapos, etcétera. Y ella borda y al final esta mujer Desiree Clary se convierte en la esposa, cuando el otro la desecha y se casa con Josefina y luego con la María Luisa, la desecha después de años de estar prometida, la casa con un oficial napoleónico que se llamaba Bernadotte. Bernadotte siguen siendo hasta la fecha los reyes de Suecia. Fue la primera reina de Suecia. Búscate la historia, hay un par de libros, hay uno antiguo y uno de hace como 2 años de otra autora, de Desiree Clary. Búscate la historia. Y ahí viene todo lo de los bordaditos. Y es la misma época, es exactamente la misma, es principios de 1800. O sea, las mujeres estaban para eso. O sea, una mujer que bordara, de hecho, no te voy a decir, todavía mi madre cuando era niña, iban a la escuela mañana y tarde, la escuela empezaba en febrero y terminaba en noviembre, y iban en la mañana y en la tarde tenían como manualidades, y hacían los muestrarios para el 10 de mayo de los bordados, o sea, hacían todo el alfabeto y punto de cruz y bolillo y encaje, y todos los muestrarios, creo que se pueden ver todavía en algunos conventos. En el convento de Santa Mónica en Puebla sí se puede ver todavía esos muestrarios que hacían las niñas para el 10 de mayo para todas sus mamás, o sea, enseñarles que tenían un bonito bordado, que no dejaban hebras por atrás, ni nuditos, ni cosas de esas. Pues no hace mucho, no hace mucho de eso, Y del otro de Benito Juárez, fíjate que yo creo que hizo cosas muy buenas, o sea, el tema de la desamortización de los bienes eclesiásticos, yo no hubiera desbaratado ni bombardeado las iglesias, porque creo que perdimos un patrimonio muy importante de este país, como todo, pero aquí todo lo que es histórico y patrimonio lo revientan, para hacer algo nuevo encima, desde los españoles. Y la otra cosa es que si estudias un poquito más o le buscas o le rascas, la historia de Benito Juárez es interesante también, porque ya de entrada ya es sospechoso que un pastorcito de ovejas se casa con la hija del hacendado, ¿no?
Ya es de ahí sospechoso. Bueno, aparte de por qué se casa con la hija del hacendado, tiene dos explicaciones. Una, la hija del hacendado era una hija ilegítima, no hubiera casado o sea, hija fuera del matrimonio. Vivía con él, con la familia, porque pues ahora sí que la tuvieron fuera y dijo, bueno, pues es mi hija, la voy a meter aquí con el montón de mis hijos, pero era una hija de la que se quería deshacer. Ahora, el Benito Juárez sí estuvo en el seminario y lo trataron muy mal porque era un indito pues, que venía de una casa de adobe. Sin embargo, pues él renegaba mucho en la iglesia, porque además renegaba mucho. Primero era muy buen alumno, renegaba mucho y alguien lo ayuda, ahorita se me escapa el nombre, lo ayuda a que estudie leyes. Y cuando empieza a estudiar leyes, se dan cuenta en el grupo de abogados masones que tienen en él a un tipo, o sea, de personalidad muy cerrada, porque era como lo que se dice ahora un indio taimado, ¿no? O sea, era un indio cerrado, taimado y les queda muy bien como para aceptarlo de, ay, mira qué como diciendo, mira qué incluyentes somos. Entonces lo ponen de frente para que él dé la cara para muchas otras cosas. Entonces así lo hacen, bueno, de su pueblo, luego gobernador y luego presidente, porque a muchos les conviene que él dé la cara. No es tan romántica la idea de, ay, por sus méritos. Entonces dentro de ese mismo grupo al suegro le dice, oiga, pues la hija, está bien, le doy pero no va a haber dote porque pues no es mi hija legítima y no hay dote, entonces la casan con el hijo del hacendado, claro que sí. Y ella le ayuda mucho, yo creo que también la historia de Margarita Juárez, Maza de Juárez no está bien estudiada, fue una gran diplomática, sufrió mucho con lo de sus hijos, que también estaba media loca porque se le mueren en Estados Unidos cuando vivía en Washington, que no tenía para la calefacción, los guarda, los manda a traer, los hace desfilar por la Ciudad de México cuando ya no está Maximiliano, y luego los entierra, pero ya tenía los cuerpos ahí fríos desde hacía 2 años, no sé cuánto tiempo, un año, no sé cuánto tiempo. También estaba media cucu, yo creo. Sí, muchos datos. Les decía, por ejemplo, yo no sabía que el yerno de Benito Juárez era cubano y que estaba guapo, porque pues las hijas Guapísimo Pedro Santacilia, sí, eran feas. Sí, es lo que te digo, pero eso no es porque, o sea, primero eran las hijas del presidente y segundo, pues eran todos masones, entonces tenían ahí otras relaciones de negocio que no necesariamente incluían a las hijas, pero en este caso sí las incluye. Yeah. En este caso Pues, sí las incluye. Es más, hay fotos, ¿eh? Pedro Santacilia pues, parece un español decimonónico, ¿no? Alto, güero, y bueno, también era rubio, muy guapo, de los españoles que se quedaron en la isla. Bueno, hasta el apellido, ¿no? Y muy influyente también. Pues muchas gracias por esta visión que planteas de que no me explican en la escuela y este contexto. Me gustó mucho el libro. Gracias, Mónica. Pues yo creo que la novela se complementa con la historia, o sea, debería, porque por un lado te dan el dato así y por el otro lado como que ponerle un poquito de contexto. Yo creo que la novela histórica tiene un papel, aunque me lo desechan mucho, para complementar los textos de historia, los oficiales. Entonces me da mucho gusto que te haya mandado a revisitar tus libros de texto y tus historias conocidas. Muchas gracias. Norma, adelante. Hola, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Norma, gracias a ustedes. Oye, perdón, están aquí los perros, y va llegando mi esposo, entonces se ponen como locos, perdón. No te preocupes. Oye, Mónica, yo quiero preguntarte. Dicen que los padres no tenemos hijos favoritos, pero en el fondo sabemos que sí, siempre tenemos como una relación especial, ¿no? Con alguno de ellos. Yo quisiera saber cuál de tus novelas es la que más has disfrutado en la investigación, en la creación y en todo el proceso que le toma a un escritor llevarla hasta el papel. Híjole. ¿Sabes qué pasa? Que está difícil contestar la pregunta, te voy a decir por qué. La primera me encantó porque fue la primera, me la publicaron, creyeron en mí, etcétera. Y eso me lo hice en los talleres, entonces para mí era como mi joya, que yo llevaba mis hojitas a que me las despedazaran cada semana en las críticas entre todos los talleristas. Y que finalmente saliera a la luz, bueno, fue un triunfo y lo quiero muchísimo, mi primer libro. Las viudas me gustó mucho porque fue una historia que salió de una charla, o sea, yo lo vi en un Twitter y le platicé a la jefa editorial, le dije, oye, pues hay unas viudas. Sí, a ver, cuéntame, no sé qué, entonces, ¿no? Y además investigar del siglo XVII en México es muy difícil porque no hay nada. Entonces estaba muy fácil mentir, porque finalmente una novela pues una bola de mentiras, pero era muy fácil porque todo me lo tenía que inventar yo. Este libro me gustó mucho, pero me costó mucho más trabajo porque aunque sean muchas mentiras,
hay que coserlas muy delgadito y con puntada muy chiquita para que no se note. Pero hay tanta información que tienes que tener mucho cuidado con qué se miente y con qué no mientes. La verdad es que esta novela tiene muchísima información o sea, realmente de las fuentes, o sea, los textos de Ernesto Ramírez son de él, los textos de Riva Palacio son de él, los textos de, o sea, todos estos son de ellos, entonces tenía que buscar, leerlo o sea, son ellos los que hablan, no soy yo las que los pone a hablar. La otra es, pues las leyendas ahí están, no son mías, yo medio le acomodo los huecos, le relleno los huecos que están, pero la leyenda, pues no es mía. La leyenda ya estaba, me pareció interesante hacer una novela de la Carmada porque alguien tuviera los arrestos de decir yo maté a Benito Juárez y gracias a mí se murió el desgraciado, o sea, me pareció muy interesante y muy rico, entonces esta la disfruté muchísimo, pero también la sufrí más porque tenía tanta información y la otra, información no muy agradable, porque a mí, por ejemplo, los diarios de Pablo de Colónez odió a los mexicanos, son pues, flojonazos, se levantan tarde, son borrachos, no quieren trabajar. Y desgraciadamente es incómodo porque te están diciendo verdades. En la mayoría de los casos, que no el 100% de los casos, sigue siendo lo mismo. O sea, por eso los aztecas y todos estos prohibían al pueblo que bebiera, o sea, que fumara peyote y que bebiera pulque, porque realmente, y tú ves las fotos de antes de la revolución o del porfiriato y eso, y tú ves las esquinas de las pulquerías llenas de borrachos. O sea, neta, sí es un tema incómodo, ¿no? O sea, a mí la verdad sí me incomodó que dije, ay, ¿y cuándo nos vamos a quitar? Y ese estigma de que los mexicanos, en todo el mundo, que somos impuntuales, la verdad es que yo conozco mucha gente que no, o sea, la mayoría de los regios es cero, y la gente de según qué estado tampoco, y son altos, no son chaparritos con cara de azteca. Y no estamos, yo soy súper puntual, o sea, y si soy mexicana, ¿no? Y no tengo cara de ídolo azteca, no sé, y también soy mexicana, no sé, como que hay muchos. Pero sin embargo, o sea, tenemos la fama de que somos zánganos, de que llegamos tarde, que siempre le queremos ver la cara de tarado al de enfrente, de que somos tramposos, de que somos corruptos. No es de gratis, o sea, esa parte no es gratis y es incómoda. Entonces, esta novela me costó un poquito más, la disfruté muchísimo porque me divertí inventándome, y ahora la va a atropellar el carruaje, y ahora va a perder el bebé, entonces ya no tiene. Y ahora, ¿qué más le puede pasar? Y ahora le avientan los vestidos por la ventana. Y ahora el primo se quiere casar con él. La ha odiado tanto porque está enamorado de ella. O sea, todo ese tema, irlo inventando, a ver ahora qué va. Ay, la ve, me divertí mucho, para que te digo que no. Pero siempre te digo que mi mejor novela es la que estoy haciendo. Entonces, ahorita estoy investigando otra cosa y pues esa es como mi consentida porque... Ahora, te confieso, yo agarro mis libros, el de las viudas, y lo leo y me pongo a leerlo, así pero lo leo como lectora. O sea, en lugar de criticarme, digo, ay, qué bueno está esto. Lo escribí yo. O sea, sí digo, ay, mira, qué buena está. Ay, qué buena frase. Ay, yo lo escribí. O sea, sí me sorprende porque yo hasta mis libros los veo como lectora, no los veo como escritora. Hombre, Entonces, pues qué maravilla. es un proceso muy extraño, sí. Qué maravilla. Muchas gracias y muchas felicidades por la mención honorífica. Muchas gracias. Silvia, adelante. Mónica, buenas noches, qué gusto escucharte. Buenas noches. Me encantó el libro, o sea, como que sí, la historia a mí no me gusta, pero cuando me platican la historia, la forma en que tú lo haces, hasta es mucho más interesante y más todo, ¿no? Desde luego que la imagen que teníamos de Benito Juárez cuando nos las platican en la escuela es totalmente diferente y creo que es bastante más realista lo que tú estás platicando. A mí me surgió una duda ya hace ratito. Me van a vetar en la mañanera si le sigues diciendo eso. Porque ya sabes que allá es el y yo no, pues no era tan así, no es que fuera malo, yo creo que donde caben grandes virtudes, caben grandes maldades, ¿no? Entonces, híjole, pero bueno, perdón. Desde luego, yo creo que sí, desde luego que hizo cosas buenas, pero cualquiera que empiece a querer seguir en el poder y cosas de ese estilo, y como dices, todo lo que se estuvo enriqueciendo, etcétera. O sea, como que el poder fue el que lo acabó y que todo aquello bueno se perdió, pues, por muchas cosas, ¿no? Pero a mí me duda. Perdóname, ahí puedo interrumpir. Aquí alguien me hizo una pregunta y no se la contesté. ¿Por qué está escrita la historia así? ¿Por qué no nos la cuentan? Porque la historia siempre la escriben los que ganaron, no los que perdieron. Y en ese caso, los que ganaron fueron pues, Juárez y su grupo de liberales. Por eso nos lo venden así. Perdón, alguien me preguntó eso y no se la contesté hasta ahorita. Perdón. Sí, algo que mencionaste hace ratito y a mí me entra mucha curiosidad, y yo ya lo había oído,
es que Margarita hacía mucho, o sea, ella fue la que hizo todo el trato en Estados Unidos, pero decían que lo manipulaba, no sé si la palabra es manipular, que era como que quien realmente estaba gobernando, que ella tenía muchísima influencia sobre él. ¿Qué tanto más sabes de Margarita? ¿Leíste más de ella? O Mira, leí simplemente... más de ella, pero sí, hubo un libro que no me gustó mucho, porque lo pone así como si le estuviera escribiendo, como si su marido fuera un santo en lugar de un marido. Y me cae re bien el escritor, se llama Querido Don Benito, que son unas cartas, hipotéticas cartas, que le escribe mientras él está ahí, le explica sus penurias por la falta de carbón, de leña para el frío y así, pero realmente no te muestra la labor de ella como diplomática. Y yo creo que ella tuvo una gran labor. Muy probablemente sí, porque Benito Juárez sí era una persona por dos lados, yo creo, por lo que yo encontré, muy acomplejada. Uno, por su aspecto, o sea, el aspecto, porque además le pasó un poco como a Díaz, o sea, ese tema de que fuera oaxaqueño, nada más que Díaz era más alto, y no más alto, no estoy hablando de 1,90 m, o sea, igual y Porfirio es medio 1,70 y poco, pero Benito Juárez sí era un tipo de menos de 1,60, entonces este complejo de ser zapoteco y de ser muy racial y de ser muy chaparro, entonces eso generalmente es como lo de los perros chicos, ¿no? Entre más chico el perro, con mayor autoestima. Y este tenía, y más mala leche, o sea, yo sí creo que tenía una mala leche y por lo mismo, ¿no? Porque estaba muy a disgusto con pues en ese país, y yo creo que en este país, me refiero en este siglo, en esta fecha, el tema del color de piel sigue siendo más un tema para la gente que lo tiene que para los demás. Para los demás es que no me importa, ¿no? Pero para mucha gente dices que tendrías que tener mi color para entenderlo. Yo sí creo que hay un gran racismo en este país, un gran clasismo más que racismo, porque si ves al mismo personaje vestido según cómo, vestido de, como se ponía con bombín y levita, más de una levita para un tipo de un 57, pues sí me pareció un poquito exagerado, ¿no? Luego hay gente que dice que midió 37, yo encontré que mejor unos 57. Y si era 1,37, pues ya era enano, no es que fuera bajito, y es que fuera enano. Yo sí me creo el 1,57, pero entonces se vestía como americano, o sea, y además sus trajes se los mandaba a hacer sus trajes de lana, con las camisas de seda, ¿no? Entonces, igual, nunca tuvo nada, pero siempre quiso, ya que quiso lo mejor de lo mejor. Es más, el carruaje, ese carruaje que hay al final, tú lo ves aquí en Chapultepec, que lo tienen exhibido, era el carruaje de Maximiliano, está raspado el escudo imperial y encima le medio pintaron ahí el escudo ¿no? Del gobierno de la República Mexicana. Entonces, pues al final siempre quería lo que tenían los demás. Y yo creo que lo trataron muy mal en el seminario. Entonces tenía un rencor y un odio, y a la mujer yo creo que le ayudaba como a... Lo que pasa es que acuérdate que las mujeres en el poder eran como en la oreja izquierda, ¿no? Igual la de Eugenia de Montijo, atrás de Napoleón III. Estas mujeres muy fuertes, pero que les gusta el poder, pero lo ejercen a través del marido. Entonces yo personalmente sí creo que ella tuvo mucho más que ver, incluso en los tratados estos que no se concretaron, yo creo que ella tuvo mucho, mucho que ver, pero no hay tanta bibliografía de ella y la ponen siempre como de, ay, tan linda que se enamoró del lindito. No es cierto, no, ni siquiera, yo creo que más bien eran socios, yo no creo que hayan sido así. Ahora, claro, pues en aquella época pues tuvieron chorrocientos hijos, ¿no? Pero porque pues también así funcionaba, o sea, aunque el marido estuviera de campaña 6 meses, regresaba y quedaba embarazada. Y si otros se veían otra vez dentro de 6 meses y volvía a quedar embarazada. Entonces, cada que se encontraban, ¿no? Tenían un hijo y un hijo y un hijo. Entonces, ¿y no te gustaría escribir algo de Margarita? No, tengo otra por ahí, pero todavía ya le tengo echado el ojo, porque también fue una gran diplomática y también fue la mujer detrás del poder de un presidente de México. Entonces la tengo echado el ojo a otra. Bueno, pues ya esperaremos el siguiente libro. Gracias. A ustedes. Yael, adelante. Sí, muchas gracias, Mónica, qué gusto verte por acá. Hola, Yael, ¿cómo estás? Disfruté mucho. Hola, buenas noches, Mónica. Disfruté mucho tu libro, me encantó, la verdad es que se me hizo adictivo, evidentemente la historia era pues muy atractiva, a mí me ha gustado mucho todo el tema que tiene que ver pues, con Maximiliano, con Carlota, y ahorita pues por supuesto que venía como parte de esta historia. Y mi pregunta más que nada estaba relacionada
o está relacionada con respecto al libro de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, si lo utilizaste de alguna manera como punto de referencia o qué opinión guardas al respecto, porque por ahí vi algunos guiños de algunos puntos que él mencionaba en su libro. No, ese libro lo intenté leer un par de veces y me abandonó. Es pesadísimo. No, y te voy a decir, lo más probable es que haya muchas cosas parecidas porque las fuentes son las mismas, que son las de la época. Los diarios de Blasio, los diarios de Pablo de Colonis, el Dr. Bach, el de Kuvemüller, el de todos estos, yo sí los conseguí para no hacerme la idea. Fíjate que empecé con el Paso y la verdad no lo agarré. Primero porque lo había intentado leer hace años y dije, esto no puedo con el libro. Y la otra es porque ya estaría yo contaminada. Él agarró me fui a las fuentes originales y no a la interpretación de él acerca de lo que pasó en esa época. Entonces, no lo usé, pero sí me fui, te digo, a lo que debe haber usado. Él debe haber utilizado lo mismo, porque están ahí lo del doctor, o sea, los diarios del doctor, los diarios del Kevin Müller, el de Carlos de Bombay, también, o sea, sí me fui a los originales. El de Pablo de Colonis y el de Blasio son los principales, yo creo. El otro también, porque te explica cómo llegaron y cómo estaban organizados y con la fragata y cómo estaban los ejércitos y cuántos eran suavos y cuántos eran no sé qué. Ese está más técnico, digamos, pero son más del día a día el de Blasio y el de Pablo de Colonis. Entonces, mejor me fui directo a ellos para yo interpretar eso en lugar de en lugar de tener un intermediario. Pero sí, debe ser parecido, pero la verdad nunca pude con ese libro. No, lo siento. Muchas gracias, Mónica, de verdad, muy, muy disfrutable tu libro, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, ahora Albert anda mal de la garganta, pero yo voy a hacer la ¿Vas a ser pregunta su por él. vocero? ¿Vas a ser su vocero? ¿Cuáles fueron los desafíos de construir un personaje femenino tan complejo en una sociedad histórica patriarcal? Ay, pues los mismos de hoy, ¿no? O sea, creo que no hay mucha, creo que no hay mucha. No, yo quería ser un personaje, lo que te decía, resiliente, es la palabra bonita que se usa hoy, ¿no? La verdad es que es una sobreviviente. Yo creo, porque a mí encontrarme la leyenda de una mujer que vive en una cueva o en un barrio ahí, que no sé si era cueva, pero vivía en una choza y se vuelve señorita de sociedad y luego se logra mezclar con la cúpula, la élite que gobierna el país como para envenenar en persona a Benito Juárez, tiene que haber sido una mujer verdaderamente con unas ganas y un empuje muy grande, porque yo creo que no cualquiera. O sea, eso de escalar socialmente, pues yo creo que siempre ha sido difícil, más en una época como esta. Entonces yo lo que quería retratar, o mi intención era retratar una mujer que hace lo que sea por sobrevivir. Y por supuesto que hay una parte que la retrata, que la dice muy bien, que me gustó mucho ponerla porque creo que, o para mí, era el secreto de ella, quedarse callada. Y eso le hace pasar por inteligente cuando realmente, pues, con eso de quedarse callada, pues oculta sus limitaciones, oculta su desconocimiento, oculta su... O sea, y eso yo sé, por lo menos eso siempre he pensado de la gente callada, que es como más... La gente callada tiende a parecer más inteligente, ¿no? O es como el dicho, o sea, si te quedas callado, aparentas inteligencia, y si abres la boca les das, ¿no? Les dices que, les demuestras que no eres inteligente. Entonces, para mí esa frase un poco era como, la puse porque para mí era como describir realmente la personalidad de ella. Y yo creo que alguien que, pues te digo, me motivó a mí a escribir de la Carambada fue que en este libro, precisamente, el mérito de la Carambada, su mayor, así, como cantan sus mayores glorias, es que se comportaba como hombre. Y no es mala onda, pero aquí entre nosotros eso me enchiló, o sea, porque dije, ¿cómo? O sea, su mayor mérito es que dispara como hombre, que monta como hombre, que maneja el machete, el fusil. O sea, le vengo manejando el fusil, el machete, la pistola, todas las armas, las Weston, no sé, o sea, su principal atributo es que se comporta como hombre. Y dije, pero espérate, o sea, ahorita me voy a desquitar, ¿no? Entonces fue cuando, porque a mí sí ¿cómo que el atributo es que se porta como hombre? O sea, dije, ¿qué es eso? Entonces ahora te voy a enseñar cuáles son las armas de las mujeres, porque esas que le atribuye la leyenda, que le atribuye este libro, que además, yo no sé si les contó, pero ese Joel Verdeja Sousa
es un seudónimo de alguien, no existe ese escritor. No existe, es un seudónimo de alguien que nadie sabe quién es, o sea, y el que sabe quién es, por ahí tiene escondido los derechos. Yo no sé si aquí mi queretana de cabecera tiene esa parte de la leyenda, porque no existe este autor, Joel Verdeja Sousa no existe, es un seudónimo que nadie sabe de quién es. Entonces, te digo, a mí que este compadre o comadre, no sé quién lo haya escrito, si es hombre o mujer, yo pienso que es hombre, te digo que su principal halago, o sea, es que ella se comportaba como hombre. Dije, ahorita te voy a enseñar cómo peleamos las mujeres, porque desde el punto de vista patriarcal, como diría Albert, eso es lo que haría una mujer. Desde el punto de vista de una mujer, te voy a enseñar cómo hacemos las mujeres. Y es un poco lo mismo de las viudas, pues por debajo del agua, ¿no? O sea, a la trapera, lo siento. No hay muchas armas, no hay muchas herramientas ahí. Espero que te mejores de la garganta, Albert. Dile que ya se las tome sin hielo, para que no se le... Sí, yo creo que algo hay de eso. Que ya se las tome sin hielo. Oye, pues ya casi has contestado todas las preguntas. Yo más que pregunta tengo un par de comentarios. Hace muchos años hubo una telenovela que era El Carruaje, que justamente habla de todo ese periplo de Juárez que se anda escondiendo a Maximiliano y todo eso. Y me llamó mucho la atención porque tú retomas ahí un punto en la escena donde Juárez pide que lo dejen solo y está un buen rato viendo el cadáver de Maximiliano. Y me llamó la atención que tú lo pones en la novela, porque ahí en esa telenovela de hace años, pues lo tienen ahí en una mesa y Juárez le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta y está viendo todas las cosas que eran sus efectos personales de Maximiliano. ¿Cómo llegaste a esa escena? Fíjate que esa escena está documentada. No recuerdo ahora dónde, pero por eso lo hicieron en la telenovela. Porque, ahora, lo del Carroja le pone muy bonito, como de, ay, el gobierno iba errante por todo el país. La verdad es que hay un par de cosas de ahí, de esa época, que no cuentan ni en los libros de texto y menos en la historia oficial. Una, sí se salió, Paso del Norte, sí se salió de México, y eso inmediatamente lo invalidaba de ser presidente. La otra, a él no le tocaba Manuel González, y él dijo, me vale gorro, soy yo el presidente. Y estando en exilio, mandaba a la mujer a presentarse con Miramón a que le pagaran su sueldo de presidente, aunque era un presidente espurio y estaba en el exilio. Y aún así cobraba. O sea, el señorito de leyes, aquí dice que a mí me pagan porque yo estoy haciendo mi trabajo, aunque ande de pueblo en pueblo escapando, ¿no? Y ese te da una idea muy buena del personaje, de la persona que era Juárez. O sea, estoy en el exilio, me salí del país, eso me invalida, a mí me vale, yo digo que no me salí, aunque sí está demostrado que sí se salió, sí se cambió del lado americano. No, y varias veces, o sea, se fue a Nueva Orleans, o sea, está documentado, ¿no? La otra es que cobraba, estaba fuera, no es presidente legítimo, incluso había otros presidentes que no eran, y aún así cobraba. No, a mí me pagan porque me pagan, y le sacaba el cheque. Entonces, te da una idea muy grande del personaje. Y te digo, no sé dónde está exactamente, pero esa escena está documentada, que le dio varias vueltas, que no sé qué, y que dijo, en verdad era alto este hombre. Esa fue una de las frases que dijo. Y la otra, que no la dijo en ese momento ahí en el Hospital de San Carlos, la que la dijo cuando le avisan que ya lo habían fusilado, dijo que ya había sido hecho justo por las armas y que no era él el que lo fusilaba. Cuando la princesa de Salva le ruega y todo esto, dice que no era él el que lo justiciaba, que era el país, la república pide su cabeza, ¿no? O su fusilamiento. O sea, yo no soy el que da la orden, claro que la dio él. Pero también te voy a decir, hay muchas cosas que él daba la orden, pero no le ponía el nombre. Él no puso las firmas, en nada, ni en el MacLean Ocampo, ni en el Liz Iglesias, él no ponía la firma en nada, como buen abogado, que firme el de al lado, ¿no? Entonces, a mí me dio, digo, y sí está documentada, por eso la puse, porque me pareció como muy rica, como finalmente voy a ver al vencido. Y la otra es que sí está muy raro, o sea, si tú buscas las fotos del que tenían ahí, porque además esto es real, de que se les cayó, se les enlodó, le cortaron las piernas porque no cabía en la caja, le arrancaron los pelos, los vendieron, lo destriparon mal, pero se les pudrió, lo tuvieron que hacerle otra autopsia y demás. Cuando la madre lo ve, dice, este no es mi hijo, ¿no? Este no es mi hijo. Y las fotos, hay algunas fotos, hay una foto de un cadáver que supuestamente le atribuyen, que además le pusieron los ojos cafés de un santo que estaba ahí en la iglesia, o de una santa,
Entonces dicen que hay las dos cosas, o sea, una porque pues, alguien de ojos, porque hay santos de ojos azules, no es cierto que aquí los santos todos sean de ojos negros, hay santos de ojos, es más, hay muchos santos y muchos cristos de ojos azules. Entonces, dice que como tenía cafés, pues le pusieron otros cafés. Y la otra es la foto que está ahí en internet, pues no se parece ni tantito. O sea, sí parece otra persona, o sea, y Maximiliano ya era calvo para cuando andaba, pues ya por aquí, festejando, cantando La Paloma, ¿no? O sea, ya era calvo. Aunque tenía una barbota, pero era calvo. Entonces, no sé, está muy raro. Hay muchas leyendas, y ahorita que tocas lo de Justo Armas, fíjate que a lo mejor se me pierde en la memoria y estoy equivocado, pero lo de Justo Armas me da la impresión que lo leí, mi abuelo compraba, y los abuelos maternos vivían con nosotros en selecciones del Reader's Digest, imagínate, y ahí salió Seguramente, ahí había una muchas cosas de historia eso. donde habían encontrado este hombre ahí en El Salvador, y que tenía, bueno, por la época en que debe haber muerto, y entonces eh, tenía la Siento, vajilla y sí, tenía los es que eso, cubiertos y todo con el monograma eso no es leyenda, eso en de El Maximiliano. Salvador, te digo que lo dan por hecho, no es, ay, acaso, porque supuestamente él mandó sus vajillas y sus cosas y porque las iba a mandar a su castillo de Miramar y salieron, sus cosas salieron y ves que él iba a renunciar y cuando estaba en Cofre de Perote y lo regresaron a la Ciudad de México y de ahí se fue a Querétaro. Entonces, hay como muchas cosas que yo digo, aquí hay una novela, o sea, se me hizo tan, como decía, se me hace tan sabroso el chisme. Es que te voy a decir, yo creo que México es muy rico en leyendas y rico en dos aspectos. Rico de que hay muchas y rico de que son sabrosos los chismes, o sea, sí son jugosos, o sea, sí dan. Y te digo, yo mandé a alguien a la foto. Se les voy a enseñar una imagen. Pero aquí la había bajado, a ver si se ve, la había bajado. Ay, no, se ve borrosísimo. Uy, no, ahorita la había bajado. Se ve muy borroso. No, Sí, no se no ve. sé. A ver, está. ¿Dónde carajo está mi cama? Mira. El de acá es Justo Armas, foto, y este es Ok. Maximiliano. De hecho, alguien hizo un estudio. Mira, este es el cadáver, supuesto cadáver de Maximiliano. Es que le da el foco aquí, mira. Pero no se parece ni tantito. Ay, güey, ya le toqué otra ¿Se cosa. cambió? Espérame. Sí, ya le moví. Y antes. A ver, espera. Es que digo, hay dos cosas que están muy raras. Este hombre siempre anduvo descalzo, como si hubiera hecho una manda, ¿no? O sea, murió descalzo de 104 años. Entonces, pues, ¿cómo? Como porque alguien andaría descalzo el resto de su vida, ¿no? O sea, cuando llega a El Salvador ya nunca usa zapatos Ah, de por vida. Es como si, ya sabes, es la típica manda de si me salvas la vida no vuelvo a usar zapatos, pues va. Pues ahí, o sea, ¿no? Y sí es cierto, ahí en El Salvador, la gente que tiene familia antigua ha dicho, oye, pues hablaba alemán, hablaba tal. Y sí, tenía, te digo, la vajilla, la cubertería, muebles, porque mandó sacar las cosas de México, porque pues él pues se va a ahí tú regresar. mencionas que Lero de Tejada tenía ahí la lista de las cosas en el escritorio que le fue mandando poco a poco, Esa ¿no? la saqué del Museo de la Restauración, sí, esa la Ah, saqué del Museo de la pues ahí está, Restauración, sí. sí, sí. Sobre todo porque la espada, y esto fue cierto, cuando se le entrega a Mariano Escobedo, la espada se la queda Benito Juárez, no, se supone que pertenece a la patria, pero no la quiere soltar. Al final creo que alguien de sus descendientes la vende o la entrega a un museo, no sé ni en cuál está, pero, o a lo mejor todavía tiene en la familia, no la quiere entregar. Él no la quiere entregar, Benito Juárez, la espada. Mira, hay fotos, mira, no se alcanzan a ver los cubiertos, no se le va a ver nada, pero estos cubiertos son de Justo Armas en El Salvador, tienen el monograma de Maximiliano I de México. Entonces, pues sí, o sea, la verdad, aquí se crea lo que quiera, pero a mí me encantó para una novela, porque yo creo que pues, se me hizo tan jugoso que pues hay algo de haber, la neta, o sea, la verdad algo de haber. O sea, además este señor aparece a finales de 1867 ahí en El Salvador de la nada, como si lo hubiera soltado un meteorito, ¿no? Es como,
O sea, como, ¿por qué Pues va a aparecer un señor nunca allá? lo vamos a saber y hay mucha Es que tela no hay, de dónde. no hay pruebas de ADN, pero fíjate que está la tumba con la persona que lo acogió y la que lo recibió y que siempre lo protegió. Está la tumba ahí en El Salvador. Digo, se pueden hacer pruebas de ADN. Si están haciendo de unos neandertales de hace cuántos siglos, pues bien que podrían hacer una de hace 150 años, pero yo creo que no hay ningún interés en hacer algo así. Tú imagínate que dijeran, no, Benito Juárez no lo fusiló, ¿no? La gente la que se armaría. Mintió. Sí, no. Imagínate, Benito Juárez mintió. O sea, sería como un, no, sería una locura. Muy bien, pues Mónica, muchísimas gracias por Gracias a haber ustedes. aceptado la pero- invitación. Bueno, como último favor, vamos a sacarnos una foto con el libro. Me mandas la foto, porfa, para subirla. Sí, claro. ¿Ya, Albert? Otra más. Vale, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, Mónica, muchísimas gracias y pues esperamos Gracias. tu nuevo libro en cuanto esté, hacer un nuevo foro. Muchas gracias, de verdad. Y además me encanta porque te pasan sus foros, yo veo que hay libros ahí y digo, ay, mire, este lo voy a leer, este lo voy a leer. Acabo de leer el del Año de la Serpiente. Qué impresión me llevé. Así que, gracias por sus recomendaciones. Recomiendan buenos libros. Y no lo digo por el mío, pero sí recomiendan buenos libros. Muchas gracias. También muy bueno. Gracias, Gracias, Muy bueno, buenas muy noches. bueno. Gracias, Gracias, Mónica. buenas noches. Gracias, Hasta luego. Mónica.